Muy buen día, estimados estudiantes. Tras haber desarrollado varias temáticas y haber explicado algunos puntos sobre nuestra aula virtual, eh, corresponde que continuemos con el avance de nuestra asignatura. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado un tema muy complejo y lo hemos desarrollado hasta finalizarlo. Me refiero al tema de la cesión de bienes, ¿no? Hemos comenzado esta compleja temática que se refiere a diversos modos de cumplir las obligaciones, desarrollando la oferta de pago y consignación y viendo que si bien la regla es que la obligación culmine con el cumplimiento de la misma, es decir, que el deudor cumpla esa prestación debida al acreedor, hay ciertas circunstancias previstas por el legislador que otorgan mecanismos al deudor para liberarse de la prestación, ¿no? Entonces, hemos visto que puede acontecer la situación mediante la cual un acreedor no, un acreedor incurre en mora, ¿no? Es decir, ante aquella negativa injustificada de recibir la prestación. Hemos visto también que hay ciertas circunstancias que hacen que el deudor no pueda cumplir la prestación, ¿no? Entonces la ley le faculta acudir ante la autoridad judicial y cumplir mediante esta forma prevista justamente para aquellos casos. Es decir, la oferta de pago y consignación, que tiene un procedimiento que lo hemos estudiado y hemos visto incluso algunos conceptos muy elementales, muy básicos del derecho procesal, ¿no? Y decíamos que esto se va a, este mecanismo lo va a hacer valer el deudor mediante un proceso voluntario. Después de desarrollar la temática, ver cuáles son los requisitos, distinguir cuáles son las formas de oferta, después de desarrollar además los pasos que se siguen ante la autoridad judicial, nosotros hemos ingresado a otra forma de cumplir la obligación y de esta manera hemos desarrollado la dación en pago. Esto que en nuestro código es denominado una prestación diversa a la debida. Y decíamos que la dación en pago únicamente va a poder operar cuando existe el consentimiento del acreedor, ¿no? Y cuando se trata del cumplimiento con un objeto distinto al que en realidad se debe, ¿no? Pues en realidad, si es que se estaría cumpliendo con el mismo objeto que uno debe, estaríamos ante un pago, ¿no? Y no habría mayor conflicto. Entonces, veíamos que tiene que ser precedida esta dación en pago por una obligación legítima. Tiene que haber capacidad de disposición de la cosa ofrecida en lugar del pago, pues desde un principio nosotros habíamos dicho que nadie puede otorgar más derechos que los que tiene, ¿no? Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Entonces, la dación en pago no es una excepción para esta regla que nosotros habíamos estudiado cuando veíamos los requisitos de las prestaciones de dar, ¿no ve? Debe entregarse una cosa distinta a la debida, tiene que haber voluntad y consentimiento del acreedor, es una transferencia en la cual también el acreedor, digo, el deudor tiene que garantizar, ¿no? Mediante esas garantías de la evicción y saneamiento, decíamos. Debe constar por escrito a los efectos de su comprobación legal, manifestábamos, ¿no? Hemos visto también cómo es que ha sido tratada su naturaleza jurídica. En nuestra última clase nosotros hemos estudiado la cesión de bienes y veíamos su concepto, veíamos que la misma puede realizarse de manera voluntaria o de manera judicial, ¿no? O sea, veíamos que cuando tratamos de una cesión de bienes voluntarias, esto se realiza mediante un contrato, ¿no? Mediante un contrato, el deudor podrá manifestar ante sus acreedores
aquella voluntad de entregar la totalidad de sus bienes para que estos sean administrados por los mismos o por una persona designada por los acreedores y finalmente que estos acepten aquello, ¿no? Obviamente tiene que haber un consentimiento, es decir, todos tendrían que estar de acuerdo. Pero además, esta cesión de bienes puede darse judicialmente, ¿no? Veíamos entonces en nuestra última clase que hay ciertos efectos como aquella ¿cómo diríamos? Aquella limitación a la disponibilidad de los bienes por parte del deudor. De manera muy extraña, decíamos nosotros que el deudor no pierde la propiedad sobre los bienes, ¿no? No pierde sino hasta el momento en que sus acreedores venden ese bien. Es decir, el deudor no está entregando sus bienes y perdiendo la propiedad en ese instante, ¿no ve? En realidad lo que está haciendo es darles a sus acreedores las facultades de administración sobre estos bienes. Les está diciendo, toma esto, toma mi... Imaginemos, ¿no? Yo le debo dinero a Cristal, a Soledad y bueno, como no tengo liquidez, les entrego mis bienes, ¿no? Cristal, Soledad, Janet y Diego. Entonces les entrego mis bienes y les digo, toma Cristal, toma Soledad, toman todos mis muebles suntuosos o suntuarios, ¿no? Es decir, bienes que en realidad no entrarían dentro de ese carácter de inembargables. Por ejemplo, un televisor de plasma, un PlayStation 5, un, no sé, a ver, ¿qué más sería un gasto suntuario, no? Una colección de libros que no nos sirven para el trabajo necesariamente, eh, una, no sé, a ver, podemos imaginar un juego de comedor demasiado caro, antiguo. Entonces yo les entrego todos estos bienes y el momento que yo les entrego esos bienes, en realidad no estoy perdiendo la propiedad, ¿no? Les estoy dando a ellos la facultad de que ellos puedan venderlo, puedan vender estos bienes. En realidad, entonces, se está otorgando las facultades de administración sobre los mismos. Y ellos, una vez que los vendan, podrán satisfacer esas obligaciones que han sido incumplidas. Entonces, se pierde la propiedad el momento en que sí se ha transferido el bien, ¿no? Veíamos también que hay ciertos efectos respecto a acreedores que son anteriores a la cesión de bienes. Eh, pues los acreedores anteriores a la cesión de bienes sí tienen derecho a concurrir, ¿no? Y a exigir también que se cumpla esa obligación con la masa de bienes, pero quienes sean de acreedores posteriores, bueno, se encontrarán ante una relación oponible, es decir, una relación en la cual ellos no van a poder hacer valer su derecho, ¿no? Em, Veíamos también que el deudor puede retractarse hasta el momento en que no se hayan vendido los bienes también, ¿no? Ofreciendo el pago. Antes de que los bienes sean subastados, él mismo puede decir, yo voy a cumplir esta prestación y entregar bueno, el bien debido, ¿no? La cesión de bienes, ya habíamos dicho, no comprende bienes inembargables, que los vamos a estudiar en una clase posterior. Cuando oculta bienes, los acreedores pueden pedir que esos bienes sean entregados a esa masa de bienes que van a ser rematados, ¿no? Veíamos también cuál es el procedimiento, ¿no? Veíamos cómo es que se llama por la autoridad judicial a una junta de acreedores, ¿no? Y esa junta de acreedores bueno, va a, va a reunirse con la finalidad de que el síndico termine estableciendo cuál va a ser el orden del pago de todos esos bienes, ¿no? Cuál va a ser el orden de ese pago. Y veíamos que aquellos que tengan preferencias, como los acreedores hipotecarios, y usen el voto para aquella reunión, perderán aquella preferencia, ¿no? Establecida por la ley. Entonces son aspectos que no debemos olvidar. Hemos visto también que la sesión voluntaria, no, la sesión judicial, mejor dicho,
puede darse o a instancias del deudor o también a instancias del acreedor, ¿no? En ese sentido hemos visto que hay un concurso voluntario o un concurso necesario, ¿no? Entonces, en el concurso necesario estamos ante un concurso en el que existen varios procesos judiciales, ¿no? Varios procesos judiciales, 3 procesos ejecutivos, y esto haga que cualquiera de esos acreedores pueda pedir a la autoridad judicial que sean llamados el resto de los acreedores para establecer los órdenes. Además, hemos visto que puede ser el propio deudor quien acuda a la autoridad judicial, ¿no ven? Habiendo dejado estos aspectos claros y que les van a servir de mucho, pues también son aplicables al derecho comercial y de hecho tienen mucha más trascendencia en el derecho comercial, es decir, ante empresas que no han podido llegar a satisfacer a cabalidad con las deudas que tienen. Entonces, podemos desarrollar otra forma de cumplir las obligaciones. De esta manera, estimados estudiantes, podemos llevar a cabo el pago, bueno, llevar a cabo el estudio del pago con subrogación. Probablemente esta palabra ustedes la hayan escuchado en la materia de derechos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características del patrimonio, algo que demuestra que el patrimonio es abstracto, es la subrogación real. La subrogación real es una de las características que implica que en el patrimonio puede sustituirse un bien por otro, ¿no? Es decir, Cristal tendrá en su patrimonio, no sé, una computadora, tendrá un automóvil, tendrá una casa, pero eso no significa que el patrimonio va a quedarse estático y de esa manera, ¿no? Entonces, en el patrimonio opera la subrogación real. ¿Qué significa? Que Cristal en algún momento podrá vender esa computadora que ella tiene y en lugar de esa computadora ingresará dinero, ¿no? Entonces, uno conoce el término subrogación como un sinónimo de sustitución, ¿no? O de sustituto, de sustituir. En el derecho, entonces, la palabra subrogación significa sustitución, ¿no ve? Cuando una cosa sustituye a otra en el patrimonio, nosotros nos referimos a subrogación real, pero puede suceder que haya una subrogación personal, ¿no? Cuando se sustituye al deudor o al acreedor en una relación obligacional, nosotros estamos hablando de esta forma de cumplimiento, ¿no? En especial cuando hacemos el cambio de acreedor. Ya, pero analicemos un poco de esto. El pago con subrogación es el que satisface a un tercero en virtud del cual sustituye al acreedor en sus derechos y privilegios en la relación de éste con el deudor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la subrogación, estamos ante la figura mediante la cual el acreedor es sustituido por uno nuevo, ¿no? Y el nuevo acreedor que ingresa en la relación obligatoria mantiene todos esos derechos que tenía el antiguo acreedor, ¿ya? Es decir, va a tener todavía las hipotecas a su favor, la prenda, la anticresis. Y veamos entonces, ¿no? El acreedor pagado por un tercero puede subrogar a este. Dice, el acreedor pagado por un tercero puede subrogar a este en sus derechos y garantías. La subrogación debe ser expresa y hacerse el mismo momento del pago. Entonces, a ver, Cristal me debe dinero a mí y bueno, está hipotecada su casa para esa obligación. Viene Soledad, me dice, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar este crédito de Cristal, ¿no? Esta deuda que tiene Cristal. Entonces, cuando opera esta figura, opera la subrogación, es decir, como Soledad me ha pagado, Soledad pasa a ser la nueva acreedora de la relación obligacional. ¿Me entienden? Entonces se está cambiando el acreedor antiguo por uno nuevo. Es una institución compleja que encierra dos ideas que parecen ser incongruentes. ¿Por qué?
Porque como ustedes conocen, el pago implica la extinción de la obligación, ¿no ve? Pero en este caso se está pagando y la obligación subsiste. Es decir, en la subrogación eh, hay una sustitución de una persona por otra en la titularidad del derecho, ¿no? En la titularidad del derecho. Entonces, si bien Soledad va a pagar esa obligación en el ejemplo que hemos dado, esto no va a significar que Cristal diga, ah, bueno, me lo han pagado, entonces estoy libre de la prestación, por tanto, yo ya no voy a cumplirla, ¿no? Ya no tengo nada que cumplir, ya que ha operado el pago, ¿no? Claro que no. En realidad, en este caso habíamos dicho, opera la subrogación, aunque hay otras formas de un poco más complejas, ¿no? Mediante las cuales se dan la sustitución también de algunos elementos de la obligación, pero estamos viendo ahora la subrogación, ¿no? La subrogación no aparece como una entidad autónoma en el derecho romano, ¿no? Es decir, no era una figura propia, sino que es un producto de la combinación de figuras jurídicas. Una de ellas, la cesión de acciones y la sucesión en los derechos de un acreedor hipotecario preferido, ¿no? Entonces, en el derecho romano, no hablábamos de una figura por la cual se sustituye directamente al acreedor, sino que una persona podía ceder a otra sus derechos, pero además tenía que ceder, o bueno, tenía que otorgar esos otros derechos accesorios al acreedor, ¿no? Entonces, era visto como algo separado, ¿no? No era visto de la misma manera en la que la vemos hoy. Es decir, hoy en día, si una persona se subroga, se opera este principio que nosotros ya conocemos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, las garantías se quedan con ese derecho obligatorio, ¿no? Con ese derecho de obligaciones. De modo entonces que la subrogación no era conocida de la misma manera en la que la conocemos hoy. Entre sus principales antecedentes, o mejor dicho, entre los principales modelos históricos en los cuales se ha estudiado esta figura, encontramos al derecho canónico y el derecho antiguo francés, ¿no? Con el Código Civil Napoleón. Entonces, es recién desde entonces que la figura de la subrogación es estudiada dentro del derecho, ¿no? Ya para ir concluyendo, tenemos algunos aspectos más que revisar sobre esto. Veamos cuál es la naturaleza jurídica de la subrogación. Potier, uno de los grandes tratadistas del derecho francés, nos dice que no hay transmisión del derecho del acreedor al tercero, ¿no? Lo que se transfiere al tercero, que en realidad son los accesorios del crédito, las hipotecas, las prendas, las fianzas. Eso es lo que nos dice Potier. El tercero en realidad tiene una acción de mandato, nos dice, una gestión de negocios ajenos o un préstamo según corresponda. Pero, a ver, para Potier entonces, eh, no estaríamos ante una figura por la cual hay un nuevo acreedor, ¿ya? Esta es una tesis más antigua, ¿no? De la subrogación. Y él nos dice, en realidad, a ver, el momento en que Soledad ingresa en este ejemplo, ¿no ve? Cristal me debía, Soledad me paga, entonces Soledad ingresa a ser la nueva acreedora. Ese era el ejemplo. En este ejemplo, según Potier, lo único que estaría pasando es que yo le estoy transfiriendo la hipoteca, la prenda y la fianza, ¿no? En este caso, como era hipoteca, yo le estoy diciendo a Soledad, toma esta hipoteca, así que cóbramelo. Más o menos eso es lo que nos dice Potier, ¿ya? En realidad yo le estaría pidiendo a Soledad que me cobre esa deuda, ¿no? Que me ayude cobrando esa deuda, en realidad que me lo gestione esa deuda, que gestione ese negocio y le estoy transfiriendo en realidad la hipoteca, nos dice. Pero es absurdo, ¿no? O sea, es una esta teoría tiene algunas críticas. ¿Por qué? Porque contraría el principio que establece extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, ¿no? En realidad,
no tendría sentido que solo yo le transfiera a alguien el accesorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ese accesorio depende de la obligación principal. Entonces ahí hay una incongruencia que ha llevado a esta teoría a, bueno, no ser considerada como la más relevante respecto a la subrogación. Aubrey y Rao nos dicen que el pago con subrogación es una ficción legal, ¿ya? El pago habría extinguido la obligación, pero la ley considera que subsiste la obligación y que se transmita a favor de un tercero. Pero, bueno, es muy fácil, estimados estudiantes, decir que la ley establece ficciones, ¿no? Pero en realidad no termina por arreglar el problema o en realidad, las teorías de la ficción siempre han pecado de aquello, ¿no? No nos aclaran en realidad lo que sería un instituto jurídico y por qué motivos existe ese instituto jurídico. Entonces, tal vez ustedes han visto que las teorías de la ficción también están en las personas, ¿no? Una de las teorías que sustenta la existencia de personas jurídicas o colectivas es la teoría de la ficción. Por eso es que también se las denominaba personas ficticias, ¿no? Pero el problema es que no encierra en sí esta teoría un justificativo satisfactorio, ¿no? Rudolf von Jhering ya hacía notar aquello, ¿no? Y nos dice que es inconveniente, porque las teorías de la ficción esquivan las dificultades sin resolver lo que en realidad es un instituto jurídico. Entonces es una solución imperfecta decir que estamos ante una ficción, ¿no? La ficción no sirve para establecer la verdadera situación jurídica del pago con subrogación. Planiol y Ripert nos dice que existe una transmisión de derechos. En realidad no es un pago que extingue el crédito. Lo que acontece es una cesión de acción que tiene efectos propios. Lo que se evidencia es una cesión de crédito consentida por el acreedor o impuesta por la ley. Así lo establecen Planiol y Ripert ya en una perspectiva que se acerca más a lo que nosotros estamos viendo. Pero una corriente generalizada, ya que una corriente más aceptada, es aquella que plantean Capitán y Collin. Y nos dice que es un instituto jurídico complejo que anida dos ideas incongruentes, lo que ya habíamos dicho desde un principio, ¿no? Pues estamos ante un pago relativo en primer lugar. Estamos ante un pago relativo. ¿A qué nos referimos con esto? Ante un pago que no cumple con esos o que no genera esos efectos que hemos estudiado, ¿no? Y en segundo lugar, es una sucesión singular de derechos de la que el deudor no puede aprovecharse. Es decir, en la subrogación el deudor no podrá decir, se ha pagado la obligación, ya no te debo nada porque el pago concluye la prestación, concluye la obligación, no extingue la obligación. En este caso, en el caso de la subrogación, no se extingue la obligación. ¿No ve? Ya lo hemos podido ver. A ver, ¿cuáles son los tipos de obligación, las clases de obligación que nosotros podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico o reconocidas al menos por él? La subrogación puede ser legal, ¿ya? La subrogación legal va a operar por el imperio de la ley. La ley es la que va a determinar algunos casos en los cuales opera la subrogación. Opera por imperio de la ley cuando el tercero tiene un interés en el cumplimiento de una deuda y paga al acreedor, sustituyéndose en sus acciones, facultades y privilegios. Es un acto unilateral que solo implica la manifestación de la voluntad del tercero para sustituirse de pleno derecho. Entonces, muchas veces, estimados estudiantes, el tercero va a querer cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque le interesa tal vez ejecutar la garantía, ¿no? Tal vez en realidad quiere que esa garantía o bueno, esa casa vaya al remate judicial y posteriormente
bueno, de algún modo poder pedir la adjudicación de la misma, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales uno querrá pagar eso, claro que sí, ¿no? Es muy posible. Y esta subrogación legal está prevista por el artículo 326 de nuestro Código Civil. Opera en los siguientes casos, ¿ya? A favor del acreedor que paga a otro que le precede por sus privilegios o garantías, ¿no? Podemos, a ver, podemos nosotros estar ante un acreedor quirografario que dice, a ver, un rato, si no pago esta obligación, no voy a tener, bueno, tal vez rematen el bien y no me conviene que no exista alguna garantía específica para mí, entonces compro bueno, le pago al que tiene un privilegio, no un privilegio, una preferencia sobre un determinado bien para que posteriormente yo pueda ejecutar el mismo, ¿no? En segundo lugar, a favor del adquirente que usa el dinero de la adquisición del bien para pagar a los acreedores hipotecarios del bien. A favor del adquirente que usa el dinero de la adquisición del bien para pagar a los acreedores hipotecarios del bien. ¿Ya? Entonces, si una persona adquiere un determinado bien y posteriormente, bueno, a ver, la hipoteca, estimados estudiantes, ustedes saben bien, es un derecho real de garantía que subsiste por más que por más que el bien inmueble haya sido transferido a otra persona, ¿no? Esa es una regla también. Es decir, si yo vendo un bien hipotecado, entonces, eh, las hipotecas van a subsistir, ¿no? Es decir, que los acreedores que tienen como garantía ese bien van a poder rematarlo todavía. ¿Qué es lo que puede suceder entonces? Una persona para adquirir el bien puede además pagar a esos acreedores hipotecarios, ¿no ve? Para que el bien ya no tenga esas cargas. Y al pagar esas cargas, ese nuevo propietario del bien, pasará a ser, además de propietario del bien, acreedor de su vendedor, podríamos decirlo así, ¿no? Hubiese, o de quien hubiese otorgado en garantía esa hipoteca. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos a tomar en cuenta. En tercer lugar, a favor del que estando obligando con otro o por otros, al pago de la deuda la satisface, ¿no? Cuando una persona tiene, eh, tiene deudas que pagar con otras personas, entonces, y paga toda la obligación, entonces podrá exigir al resto que se le paguen las partes que les correspondían, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen que bajo el régimen de copropiedad, todos los copropietarios están obligados a cumplir con las prestaciones, ¿no? Entonces, con las prestaciones del bien de la cosa común. Si la cosa genera un daño, por ejemplo, se cae el muro y cae sobre un automóvil, son los copropietarios los que tienen que cumplir también con reparar ese daño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si solo uno de ellos es el que cumple la prestación? Entonces, supongamos somos 3 copropietarios, los otros 2 tendrán que pagarle a este, ¿no? Es decir, este se subroga respecto a la víctima en este caso, se subroga y podrá cobrar las partes de los otros. ¿Me entienden eso? Es decir, antes quien tenía derecho a exigir era la víctima, ¿no? Es decir, el dueño del automóvil podría cobrarles y decirles, páguenme, me deben porque me han dañado mi automóvil. Entonces, como uno de ellos le ha pagado todo, ese que les ha pagado todo podrá pedirles entonces
que le paguen las partes que les corresponde, ¿no? Otro de los casos en los que procede la subrogación, además de, bueno, de aquella persona que está obligada con otras, es a favor del heredero beneficiario que paga con dinero propio deudas de la herencia, ¿no? Y demás casos establecidos por la ley. La subrogación entonces puede estar establecida por la ley. El último de los casos es aquel del heredero que, bueno, va a pagar con su propio dinero, ¿no? Entonces puede ser que la persona, el fallecido, también llamado de cuyus, o el difunto o causante, tenga deudas, ¿no? Que cumplir. Entonces estas sean satisfechas por el heredero con su propio dinero antes de ingresar en la sucesión hereditaria, o no, bueno, no antes de ingresar, antes de que se transfieran los bienes, antes de adquirir los bienes, puede pagar eh, con sus propios recursos. Entonces, en este caso, los demás herederos tendrán que pagarle a este heredero ese dinero que él hubiese erogado, ¿no? Porque la herencia corresponde a todos los herederos. Imaginemos, son 3 herederos, ¿no? Entonces, uno de ellos, obviamente ellos van a recibir esa masa hereditaria del de cuyos, y entre esa masa hereditaria habrá una deuda. Imaginemos, uno de ellos cumple esa deuda, entonces los otros coherederos estarán obligados frente a él, ¿no? A cumplirle con su parte correspondiente. La subrogación además puede ser convencional. Esta tiene lugar por convenio que celebra el pagador con el acreedor, ¿no? O bien con el deudor. A ver, en primer lugar, la subrogación convencional puede ser consentida por el acreedor. Esta está prevista por el artículo 324. Responde a la voluntad del acreedor para sustituir a un tercero sus derechos y garantías. Esta puede ser hecha por un documento público o privado, no requiere del asentimiento del deudor, pero sí tiene que notificarse, o sea, tiene que ponerse en conocimiento del deudor, ¿no? Entonces yo en algún momento puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, Gabriela me debe, ¿no? Entonces yo le digo a Cristal, Cristal, cobra tú esta obligación. Entonces, y lo que sí tenemos que hacer es notificarle a Gabriela, ¿no? A noticiarle que la nueva acreedora en esta relación va a ser Cristal. Entonces el acreedor puede quedar con un tercero, puede decirle que él mismo va a ser el nuevo acreedor y por tanto va a operar una subrogación, ¿no? Pero también hay una subrogación consentida por el deudor, prevista por el artículo 325 del Código Civil. Esta se produce cuando paga al acreedor con dinero o bienes fungibles prestados de un tercero. Entonces, en este caso, eh, puede subrogar al tercero en los derechos del acreedor aún sin el consentimiento del mismo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos en este caso? Tiene que haber un documento público que conste en un, ¿cómo diríamos? En el que conste la prestación, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que haber un documento en el que opere esta subrogación consentida por el deudor. En segundo lugar, se tiene que indicar en el documento que la suma que se presta está destinada a la deuda con el acreedor al que va a ser subrogado, ¿me entienden? Y en tercer lugar, el recibo tiene que constar también que el pago se ha hecho con una suma de dinero prestada. A ver, entonces tenemos 2 documentos, ¿ya? El documento público de préstamo y tenemos el recibo. Dos documentos, entonces, que tienen que existir en esta subrogación consentida por el deudor. Ya vamos con el ejemplo, entonces. Yo, mismo ejemplo, Gabriela Tola me debe dinero. Bueno, un ejemplo parecido. Gabriela Tola me debe dinero, entonces Cristal le dice, ya puede ser que yo te preste el dinero, pero bueno, entonces
tenemos que hacerlo formalmente, o sea, tiene que hacerse mediante la subrogación. Entonces, en este caso, ellas celebran un documento público, ¿ya? Tienen que celebrar un documento público en en el que se establezca de manera clara que el préstamo que está realizándole Cristal a Gabriela es para pagarme a mí, ¿no ve? A su acreedor. Y en segundo lugar, cuando yo le otorgue el recibo a Gabriela, tiene que establecerse que ese pago ha sido realizado con el préstamo que le ha realizado Cristal a ella, ¿no ve? De esa manera, entonces, opera esta subrogación consentida por el deudor. Entonces, como hemos visto, la subrogación puede darse de diferentes formas. ¿Cuáles son los efectos que se generan con esta subrogación? Para empezar, hay un pago al acreedor primitivo. El anterior acreedor ve satisfecha la obligación. Se traspasa el crédito a favor del subrogado, ¿no ve? Hay un nuevo acreedor. El deudor no queda liberado del pago, debiendo pagar al subrogado. El deudor todavía entonces está sujeto a cumplir con la obligación, ¿no ve? Solo que va a cambiar el acreedor. En cuarto lugar, la transmisión del derecho comprende también las acciones, las garantías del antiguo acreedor. Es decir, que los accesorios se mantienen, ¿no? Finalmente, el nuevo acreedor tiene todos los medios para hacer valer ese derecho ante los tribunales, ¿no? Vamos a tener entonces un nuevo acreedor y ese acreedor puede exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación. Es decir, va a tener esa facultad de exigir la prestación. ¿Se acuerdan, no? Hay dos facultades que tiene el acreedor, la facultad de recibir y la facultad de exigir. Entonces, el acreedor también va a poder rematar los bienes del deudor, el nuevo acreedor, ¿no? El subrogado. También va a poder exigir por la fuerza el cumplimiento de la obligación. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. De esa manera, estimados estudiantes, hemos podido ver que la obligación es un vínculo muy complejo, ¿no? Un vínculo muy complejo y que incluso para cumplir la misma existen institutos jurídicos bien pensados, bien desarrollados por la legislación y, bueno, un producto histórico que facilita que estas obligaciones, o sea, que las obligaciones que contrae el deudor puedan llegar a ser satisfechas, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si es que tienen alguna duda, pueden realizar las consultas que deseen por este medio mediante la sesión sincrónica o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.